Mensaje de hoy realmente viene de el Señor había puesto en mi corazón una palabra hace algún tiempo, el año anterior, cuando nos quedamos allí en Colombia, que no pudimos regresar acá a Nueva Zelanda y uno se pregunta muchas cosas y anda buscando respuestas a tantas cosas que, pues, que no nos podemos explicar ni resolver por nosotros mismos. Y estando allí, pues, encerrados allí en esta cuarentena y realmente sin poder hacer mucho y que todas las cosas estaban cerradas, no podíamos viajar, acá las fronteras estaban totalmente cerradas, era muy limitada la entrada. em, Sí, había ese sentir, esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento del por qué o qué el Señor quería enseñarnos, qué queríamos que aprendiéramos, qué lección nos quería dar, qué quería dejarnos con todo esto. Entonces va a ser, y en las últimas semanas también ha puesto algunas cosas, entonces tomando todo esto, el Señor puso esto y espero que sea de edificación para todos nosotros. Parte de esto lo compartí también con los hermanos en Christchurch la semana pasada y pues esta semana el Señor puso otras cositas más allí que van a ser añadidas y espero que el Señor nos hable realmente hoy y que nos dé a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que el Señor conoce que necesitamos. Amén. Voy a orar para empezar. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permite, Señor, estar apartados para ti, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te rogamos que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, por que quite, Señor, en este momento cualquier preocupación, Señor, cualquier dolor, Señor, cualquier situación, Señor, que quiera quitarnos, Señor, la atención hacia ti, Señor. Te damos gracias porque podemos estar un día más aquí, Señor, a tus pies, Señor, escuchándote, Señor. Y te rogamos, Señor, que seas tú obrando en medio de tu iglesia, en medio de los hermanos, para que podamos ser, Señor, esas piedras vivas, Señor, de una iglesia viva, Señor, que tú deseas. Te damos gracias por la palabra de esta mañana, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y en su santo nombre, Señor, te rogamos que seas tú edificando, Señor, tu cuerpo, Señor, en esta mañana. Amén. Bueno, hermanos, voy a empezar leyendo en sí la palabra que el Señor ha puesto desde hace días y está en el Salmo 137. Es el Salmo 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferentes asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces, hermanos, esto
realmente nos habla de una cautividad, ¿no? De un tiempo de cautividad donde el lugar donde ellos vivían, esta Jerusalén, fue destruida. Y vemos este dolor expresado allí, ¿no? No había ningún tipo de alegría, pues estar lejos de aquel lugar, de su casa, y aparte, obviamente, de todas las atrocidades que ellos habían, por las cuales habían pasado, todas estas cosas que de violencia, abusos que les había tocado vivir. Pero realmente el Señor en su perfección, pues realmente no nos habla de todas estas cosas, no nos dice qué sucedió allí. Obviamente por lo que podemos percibir en el Salmo y el tipo de venganza que ellos están pidiendo, que están deseando para estos pueblos que los arrasaron, son cosas terribles, pero el Señor no nos deja ningún registro realmente de estas cosas, pero sí el Señor nos deja un registro de cosas que sucedieron allí a través de los profetas, ¿no? Vemos en Ageo, en Nehemías, en Esther, en Daniel, una serie de cosas que pasaron y realmente ninguna de ellas nos hablan de las cosas que el pueblo pasó o del tipo de abusos, de violencia que ellos sufrieron. Entonces, de cierta manera, esto, hermano, nos debe llevar a preguntarnos, así como decía el hermano Francisco, siempre debemos estar preguntándonos qué nos quiere decir el Señor, qué quiere enseñarnos el Señor, qué quiere que aprendamos, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Y viendo este salmo, hermanos, viendo esta cautividad, pues la pregunta que había o que debemos hacernos es, ¿qué quiere el Señor que nosotros hagamos en esta cautividad? ¿Qué quiere enseñarnos? ¿En qué quiere trabajar en nuestras vidas durante esta cautividad? Y si bien el Señor ya nos ha liberado, Él ya lo pagó todo y nos liberó en la cruz, aún estamos en este mundo, ¿no? Estamos en esta tierra, estamos en esta carne, en estos cuerpos que envejecen, que se enferman. Entonces, de cierta manera, aún hay algo de cautividad en nuestras vidas. Entonces, debemos preguntarnos la razón o a qué nos quiere llevar el Señor, aún manteniéndonos en esta cautividad. Y Pablo en la carta a los filipenses, de cierta manera también nos habla que él de cierta manera se sentía también cautivo. No sabemos por qué, pero vamos a leerlo y vamos a ver que él también se sentía cautivo. Él también tenía el deseo, había un deseo en él, había eh, una esperanza, pero se sentía aún así atrapado. Filipenses capítulo 1, versos 19 al 24. Filipenses capítulo 1, verso 19 al 24. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces vemos allí en el verso 19 que hay una expresión, hay una cierta expresión de que aún él se siente cautivo, él busca o está esperando que la oración y la suministración del Espíritu del Señor le resulte en una liberación. Y luego nos expresa que sabe que él va a ser liberado si vuelve al Señor, si parte de este mundo y va a estar con el Señor. Y obviamente
Él reconoce y muchos de nosotros sabemos que ese es el mejor lugar donde podemos estar. Dice, es muchísimo mejor, pero hay un pero, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces así nos está dando cierta luz de por qué debemos quedar aún en nos deja el Señor allí en esta cautividad. Entonces nos dice que es para un beneficio. Dice más, si vivir en la carne me resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Y luego en el 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario. Entonces allí nos deja saber que hay una razón, hay un propósito por el cual aún deseando estar con el Señor, ser liberado totalmente de cualquier cautividad, hay una necesidad, hay un beneficio que aún que debemos buscar. Y si vemos nuestras vidas, hermanos, yo creo que todos, el Señor nos deja, nos pone en nuestra vida, en nuestro desear, ese deseo de estar con Él. Si vemos un poco en el contexto de Mateo en el capítulo 6, cuando nos habla del afán y la ansiedad, Él nos habla que no nos debemos preocupar ni por qué vamos a comer, ni por qué vamos a beber, ni por qué vamos a vestirnos. Pero Él nunca nos menciona que nos debemos o preocupar o que no nos debemos preocupar por un lugar donde vivir. Él no menciona una casa o un lugar, un sitio. ¿Por qué? Porque su iglesia, los santos de Dios, sus hijos, no tienen un lugar acá en esta tierra donde habitar, así como el Señor en el Antiguo Testamento decía, no, ¿hará el hombre un lugar donde yo habite? Claro que no, no hay lugar en la tierra donde él ciertamente un lugar físico donde él pueda habitar. Entonces, esto mismo nos está diciendo allí, no tenemos un lugar donde habitar y nos dice luego que debemos poner y fijar nuestra atención y buscar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque allí está el lugar, el verdadero lugar al cual pertenecemos. Y el Señor en Juan 14 nos dice, me voy, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, el Señor nos pone ese sentir, ese deseo y aún nos deja cautivos porque Él desea, Él quiere que tengamos eso allí, ese deseo es, en el Salmo veíamos, ¿no? Si me olvidare de ti, Jerusalén, que se pegue mi lengua a mi paladar, que mi derecha pierda su diestra. Entonces realmente ese deseo siempre va a estar allí, hermanos, porque no hay lugar mejor que estar con el Señor. Pero nuevamente regresemos al por qué nos deja aún allí cautivos. Y siempre está allí esa promesa, ¿no? Esa esperanza de estar un día con el Señor. Entonces Él pone todas estas cosas por alguna razón, pero Él también nos quiere llevar a que nos preguntemos, que le preguntemos a Él por qué estamos aún cautivos. Entonces, creo que esto también va a añadir un poco, a hacer otra añadidura más a las cosas que los hermanos han venido hablando desde el inicio del año. Entonces, hemos visto que los hermanos han ido colocando la comunión, la necesidad de la comunión, la necesidad de mirar los principios de Dios en la palabra, el, el tener un corazón dispuesto, un terreno dispuesto, una tierra dispuesta en nuestro corazón para que el Evangelio realmente haga algo en nosotros. Y esto, hermanos, ya vamos a ver en el siguiente pasaje que vamos a leer hacia dónde nos quiere llevar el Señor respondiendo a esta pregunta de el por qué aún debemos quedar cautivos en esta carne, en la tierra por un tiempo.
Por favor, vamos al libro a la carta a los Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer del verso 11 al verso 14, y vamos a empezar a ver hacia dónde nos quiere llevar el Señor y qué nos quiere hablar en esta mañana. Hebreos 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué nos habla el Señor allí, amados hermanos? Nos está llamando a una madurez. Realmente ese es el punto a donde el Señor quiere llevarnos, dejándonos aquí. Él quiere que a través de la comunión con Él, de la oración y de todas estas cosas, de esos principios que nos pone en la palabra, nosotros vayamos creciendo en Él. Quiere que vayamos avanzando. No quiere que nos quedemos como niños. Él quiere que haya un conocimiento maduro de sus hijos de Él. Entonces realmente el Señor a veces nos tiene cautivos, nos deja allí atrapados, cautivos en esclavitud para que aprendamos a depender de Él y en ese aprender a conocerlo vayamos madurando, que seamos unos hijos maduros, que seamos esos hijos que confían totalmente en Él. Amén. Y meditando en la palabra, hay tres razones por las cuales aún nosotros seguimos cautivos. Entonces, la primera razón es porque somos carnales. Realmente a veces nos dejamos llevar por la carne y esto es manifiesto en Primera de Corintios, capítulo 3, versos de 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 1 al 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces realmente había una situación allí. Creo que este pasaje lo conocemos y habían divisiones allí, habían diferencias, habían peleas, por así decirlo, porque unos decían, no, yo soy de Pablo, yo soy de uno, yo soy del otro, yo soy del bautismo, a mí me bautizó esta persona. Entonces habían estas ciertas cosas, hermanos, cuando realmente todo pertenece al Señor, todo es del Señor. Entonces realmente si seguimos con estos, si seguimos nuestros impulsos, nuestros pensamientos, entonces vamos a seguir atrapados en esto, en la carne, en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que pensamos. Pero todo tiene que venir a Cristo. Entonces allí vemos la primera razón, la razón de que somos carnales. Otra razón, mis amados hermanos, la encontramos en Gálatas 4, versos 1 al 3. Gálatas 4, 1 al 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, hermanos, acá nos habla que cuando somos niños, cuando somos inmaduros, no seguimos las cosas del Señor, no ponemos mucha atención, sino que nos empezamos a acomodar a los rudimentos del mundo. Y nuevamente acá de cierta manera nos deja ver por qué tenemos que quedar acá. Nos dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, ¿qué nos dice esto? El Señor nos va a dejar aquí aún cautivos porque hay cosas que nos quiere enseñar, hay cosas que debemos aprender y va a haber un tiempo señalado. Entonces debemos tener esto claro, porque a veces nos dejamos llevar por las cosas del mundo, los problemas, las preocupaciones, vivimos por los estándares que el mundo nos coloca y esto no nos va a llevar a esa vida. Ese tiempo señalado por el Padre no va a llegar porque no hemos aprendido lo que debemos aprender, lo que Él nos quiere enseñar. No vamos a ir madurando. Entonces, también la inmadurez nos lleva a estar cautivos, atrapados en los afanes de este mundo. Amén. Y el tercer aspecto es que nos quiere llevar el Señor, la encontramos en Efesios capítulo 4 en el verso 14. Efesios 4:14. Y nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, esta es otra cosa, hermanos, que no maduramos porque realmente la palabra, recordamos eso, la palabra que cae en esta buena tierra da fruto, muere y da fruto, pero cuando no cae allí, entonces empezamos a ir de un lado para otro. Nos dice Ayur, somos fluctuantes y vamos de aquí, vamos para allá, escuchamos una cosa que nos parece tener sentido e interesante tal vez y nos vamos para allá. Pasa un tiempo y realmente escuchamos otra y así nos la pasamos toda la vida, hermanos, yendo de un lado para otro, escuchando muchas voces, escuchando engaños, escuchando mentiras y no vamos para ningún lado. Somos niños fluctuantes, nos dice la palabra. Entonces, realmente, cuando no tenemos nuestras miradas en el Señor, entonces no vamos a tener un rumbo fijo, no vamos a tener un rumbo definido, sino que vamos a estar de un lado para otro. Entonces, allí también nos mantenemos cautivos nosotros mismos por no ir madurando. Y lo maravilloso también de la palabra es que el Señor nos expone estas cosas, nos da la razón del por qué seguimos así, pero también el Señor nos da, por así decirlo, la solución, nos dice qué cosas dónde nos quiere llevar Él o en dónde debemos poner nuestra mirada, en qué debemos enfocarnos para no caer en esta cautividad y permanecer allí, sino que podamos avanzar en el conocimiento del Señor, en ir madurando. Entonces vamos a ir considerando estas cosas de acuerdo a la palabra. Entonces hay un llamado, hermanos, a madurar. Hay un llamado que el Señor nos está haciendo. Entonces vamos a considerar la respuesta a estas tres razones o la solución a estas tres razones que acabamos de ver, que nos mantienen cautivas y vamos a considerarlas ahora. Regresamos nuevamente a Primera de Corintios y vamos a ver cómo Él nos está hablando, cómo nos está animando
Nos está hablando de que debemos dejar de ser niños y Él quiere que seamos adultos. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces debemos dejar las cosas de niños, todas estas impulsos, dejarnos llevar por los impulsos, estar atraídos por las cosas del mundo, o ir tras diferentes enseñanzas huecas, engaños que no nos van a llevar a ningún lugar. Entonces debemos ir creciendo. Entonces, ¿por qué nos pone esto de los niños? Pues porque, como bien sabemos, a los niños debemos hablarles de una manera muy simple, muy sencilla para que ellos puedan entender. Pero a medida que ellos van creciendo ya, o que a medida que vamos creciendo, ya nuestros padres nos van hablando cosas más complejas, hay más palabras, nuestro mismo vocabulario va siendo más rico, más amplio, nuestra forma de comportarnos también va siendo diferente. Entonces, es hermoso como el Señor a través de estas simples cosas de nuestra propia vida, Él nos está enseñando sus cosas. Y allí mismo en Corintios, en el capítulo 14, en el verso 20, nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, en la única cosa que el Señor quiere que seamos como niños es en la inocencia, en que aprendamos a caminar con Él. Nos hablaba el hermano hace un par de semanas de Paraguay, que debíamos escuchar y seguir al Padre, que no deberíamos adelantarnos de Él, sino ir detrás de Él, porque Él sabe qué cosas son seguras, ¿no? Entonces, allí está en lo que el Señor quiere que nosotros seamos niños, en seguirle a Él, en creerle a Él, en saber que toda nuestra seguridad está allí en Él. Pero en lo que debemos ser maduros es en ese pensamiento. Maduros en que debemos ser conscientes de que debemos ir detrás de Él. No adelantarnos, no desviarnos, sino siempre ir por el camino que Él nos va señalando. En eso es en lo que Él quiere que aún seamos niños. Pero en nuestras cosas, en nuestro pensamiento, debemos ser adultos. Amén. Y luego también allí mirábamos que hacía una comparación entre los niños y los esclavos, ¿no? Entonces también el Señor nos está llamando en que debemos salir, dejar de ser de esclavos del mundo, de las cosas del mundo, a ser realmente esos herederos, esos hijos de Dios, esos hijos del reino. Somos herederos de un reino por la gracia de nuestro Señor. Entonces Él también nos está llamando a que no nos comportemos más como esclavos, sino como herederos. Y esto lo vemos allí en Gálatas capítulo 4, verso 7, que nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, hay un reino del cual somos responsables. Entonces, cuando somos conscientes de esto, cuando empezamos a madurar y a entender estas cosas, hermanos, ya nosotros no podemos ajustarnos o desear las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un reino, hay una heredad por la cual debemos trabajar, que debemos cuidar, que debemos preocuparnos. Y esto, hermanos, requiere una madurez, porque cuando no somos conscientes, cuando no sabemos estas cosas, obviamente las cosas perecederas, las cosas de este mundo nos van a parecer
muy, muy atractivas y nosotros nos vamos a ir corriendo detrás de estas cosas. Entonces, realmente debemos tener claro que ya no somos esclavos, sino que somos hijos, que somos herederos y que somos responsables. Y que el Señor nos está enseñando aquí en este tiempo que estamos en esta vida en la tierra, aún cautivos, que debemos ser responsables, conscientes de que hay un reino del cual somos parte, por el cual debemos trabajar, que debe ser extendido, expandido. Entonces hay una responsabilidad y la única manera de poder llevar a cabo esta responsabilidad es obteniendo una madurez que el Señor nos quiere enseñar y quiere que aprendamos acá en esta vida, mis queridos hermanos. Y también el Señor nos llama allí cuando veíamos que vamos de un lado para otro, escuchando cosas, doctrinas, engaños. También nos está llamando, hermanos, a que debemos dejar la ignorancia y pasar de una ignorancia a una unidad. Y esto se consigue, mis hermanos, madurando. Si no somos conscientes de esos hermanos, seguiremos como niños. Él nos decía, no, solo lechecita, lechecita y nunca alimentos sólidos. Nos hablaba allí en Hebreos 5. No, hay cosas más complejas, más profundas, más grandes que el Señor quiere que conozcamos, que entendamos. Pero si no maduramos, hermanos, ¿cómo esas cosas nos van a ser reveladas? Entonces consideremos que nos dice el Señor allí sobre pasar de esta ignorancia a una unidad, a una verdad absoluta que está en Él. Efesios capítulo 14, versos 13 y verso 15. Efesios 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el verso 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, hermanos, cuando aún ignoramos ciertas cosas, no maduramos, nosotros queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestro propio beneficio. Y acá el Señor nos está hablando de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto del cuerpo, recordamos cuando nos habla el Señor de que cada quien tiene una función, cada persona, cada hijo es parte, es miembro de este cuerpo. Entonces, considerando estas cosas, también me llevaba a pensar el Señor y sería bueno que compartir esto, que nos imagináramos cómo sería, hermanos, el cuerpo si cada miembro no madurara y nos miremos a nosotros mismos. ¿Qué tal que los ojos no llegaran a esa madurez que el Señor quiere? ¿Qué cosas miraría la iglesia? ¿Qué discernimiento tendría la iglesia? Si los hermanos que están llamados a dar palabra, a enseñar, no maduraran, ¿qué palabras hablaría la iglesia, hermanos? Si los hermanos que son llamados a ir, a hacer pies, no maduraran, ¿hasta dónde llegaría la iglesia, hermanos? Entonces el cuerpo juntos, individualmente, pero también en conjunto debemos ir madurando para que este cuerpo llegue a funcionar de la manera en que la cabeza, en que Cristo lo tiene planeado. Entonces debemos ver esto, hermanos. Debemos ser esos miembros maduros para que la iglesia pueda cumplir ese propósito para el cual el Señor
la ha dispuesto acá en la tierra. Entonces, hermanos, son estas cosas y a veces estas palabras, hermanos, pudieran parecer muy difíciles, ¿no? A veces el Señor les hablaba y decía, palabra es dura esta, quién la cumplirá? ¿Quién la hará? ¿Quién la seguirá? Pero el Señor es tan hermoso y nos conoce tan bien que Él en medio de esto nos da esperanza. Él nos dice cómo estas cosas deben ser hechas. ¿Qué debemos hacer? Porque el Señor no nos deja allí solos, no nos deja allí abandonados a la a nuestro discernimiento propio, sino que Él mismo nos da las herramientas. Él mismo nos da allí en los principios que hablaba el hermano Francisco hace un par de semanas atrás. Allí está todo, pero debemos tener esa madurez, ir madurando para que estas cosas puedan ser aprendidas y puedan ser puestas en práctica y lleguemos a ser aquellos hijos, aquellos herederos que Dios quiere que seamos. Amén. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cómo llegar a la madurez? Y esto es algo, podríamos decirlo, complejo si no está el Señor con nosotros. Y vamos a leer esto vamos a ver cómo llegar allí, o cuál es el camino, por así decirlo, o cuál es la manera de llegar a esta madurez. Entonces consideremos ahora estas cosas en segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versos 5 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Entonces nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, qué hermoso esto, en todo, si vemos el contexto completo de esto, allí se nos está hablando de que se nos ha dado una naturaleza divina, somos partícipes de una naturaleza divina, pero también se nos está diciendo que debemos ser responsables, debemos ser cuidadosos, debemos estar atentos, debemos ser diligentes en estas cosas, y allí nos va mostrando cómo vamos nosotros avanzando en ese camino hacia la madurez. Entonces, obviamente empezamos por la fe, creer en el Señor Jesucristo y allí empieza todo. Empezamos en el Señor, empieza pero no termina. Y vamos avanzando con el Señor y allí poco a poco, obviamente ya empieza a haber una virtud, ya empezamos a tener un conocimiento más profundo. ¿Qué hacer con este conocimiento? Este conocimiento nos lleva a tener un dominio propio. Esto nos lleva a una paciencia, la piedad, a un afecto fraternal y en la cumbre de todo, a donde debemos llegar, es a ese amor. Pero no a ese amor nuestro, sino a ese amor ágape, a ese amor que Dios ha tenido por nosotros y tiene y nos ha puesto para estar completos en Él. Y es hermoso ver porque cómo estas cosas escritas por Pedro, si recordamos siempre a Pedro se le ha puesto recuerdan, negó al Señor, él siempre quería todo hacerlo en sus fuerzas, eh,
Siempre era sus impulsos, era todas este hombre que tal vez somos nosotros mismos, ¿verdad? Señor, no hay necesidad de que estas cosas te acontezcan. Yo iré contigo y moriré contigo si es necesario. Pero el Señor lo llevó a ser ese hombre maduro, a ese hombre que nos deja escritas estas palabras. Y vemos, y esto nos debe traer esperanza, porque así como Él fue transformado, todos podemos ser transformados si dejamos que el Señor lo haga, que el Señor obre. Él mismo nos va a llevar a esa madurez. Y acá se nos deja algunas cosas importantes, algunas enseñanzas, algunos principios. Y en el verso 5 nos dice, poniendo toda diligencia, hermano, debemos ser diligentes. En el verso 8 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, estas cosas realmente debemos ser diligentes que estén en nosotros y deben abundar. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Hay unos frutos y estos frutos son los que deben ser manifiestos, los que deben ser producidos por nosotros para que realmente seamos esos hijos de Dios, para que todo el mundo vea que hay algo diferente en nosotros. Y en el verso 10 nos dice, procurad hacer firme vuestra vocación, elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Un hijo maduro va a estar firme en estas cosas, va a estar firme en esa fe, en esa roca que es Cristo. Y poco a poco va a ir edificando estas cosas en su vida para llegar a ser esa piedra viva, parte de esa iglesia que el Señor quiere. Y también ahí en el verso 15, si consideramos el verso 15, vamos a ver estas palabras realmente son de este apóstol, de este Pedro Maduro, de esto que y nos deja ejemplo, realmente es un ejemplo para que nosotros sigamos estas cosas de la obra que ha hecho el Señor. Y dice en el verso 15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces realmente había una preocupación en él, o había un temor en él que lo llevó a dejar estas cosas escritas para que aún, dice él, aún después de mi muerte, de estas cosas se puedan tener memoria. Entonces el Señor nos está hablando allí claramente de qué es lo que Él está haciendo en nosotros. Nos ha dado una naturaleza divina, nos ha hecho partícipes, pero debemos ser diligentes y debemos preocuparnos para que estas cosas abunden en nosotros. Nos dice la palabra para que no estemos ociosos. Entonces, regresando, un hijo maduro, un hijo adulto, no va a estar en cosas que no son de su Señor. Estos herederos van a estar pendientes, atentos, diligentes, trabajando para ese reino del cual son herederos. Y van a estar en una unidad para ir en pos de ese amor, de esa perfección, de esa altura de ese varón perfecto. Teniendo los ojos puestos en Jesús. Ven, vamos a llegar a ese amor, pero siempre teniendo claro quién es nuestro fundamento. Entonces, estas cosas, hermanos, esta seguridad, esta certeza la tenemos, esta fe la tenemos, hermanos, cuando vamos caminando en el Señor y Él va haciendo que nosotros maduremos. Ahora vamos a volver un poco, ya vamos terminando y vamos a ver cómo el Señor es perfecto. En todas estas cosas debemos ver cómo el Señor provee, cómo el Señor es perfecto en todas sus cosas. Y así como ha empezado una buena obra en nosotros, Él mismo la terminará. Entonces, retomando nuevamente el Salmo 37 que leímos al inicio, vamos a ver cómo estas cosas, ese deseo,
esa justicia de la cual había un clamor, como esta falta de alabanza, de gozo, va a tener una respuesta del Señor, como ese lugar, esa Jerusalén amada, como Él va a poner nuevamente todas estas cosas, escuchando el clamor de los santos, de sus hijos, en su madurez. Y esto nos debe traer ánimo, nos debe traer esperanza para seguir adelante, para ser diligentes, para estar firmes en todas estas cosas que nos han sido dadas. Entonces vimos unas cosas allí en Pedro, ¿no? Y con lo que leímos nos hablaba de la paciencia, nos hablaba del amor. Y en respuesta a estas cosas, y vamos, este salmo es realmente hermoso, es maravilloso, porque realmente nos muestra el cumplimiento de una profecía que había sido dada, pero también nos muestra cosas que van a ser cumplidas en un futuro, cuando todo tenga su tiempo. Entonces allí vamos a leer un verso allí en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, y vamos a leer el versículo 15 para ver cómo estas cosas se unen, cómo es necesaria la madurez, cómo debemos madurar en esta cautividad para que estos clamores, estos dolores, esta falta de alabanza en la cual a veces nos hallamos en la cautividad, tengan una respuesta por parte del Señor. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, hermano, estas palabras que nos dicen, aquí está la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y acá debemos recordar lo que el Señor nos decía en Mateo 22, 37 y 41, donde Él decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces vemos allí, recordamos allí que la cúspide allí de lo que nos hablaba Pedro era el amor ágape, el amor sacrificial, el que todo lo puede, el que todo lo entrega, el que todo lo espera. Ese amor es el que nos lleva, o que lleva a estos santos pacientes, a guardar los mandamientos de Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, a estar firmes en esa decisión, en esa vocación a la cual hemos sido llamados. Y obviamente nos dice la fe de Jesús, porque sin el Señor, hermanos, todo se derrumba. Si el Señor no está allí, no hay nada. Porque gracias al Señor Jesús, todo tiene sentido. Las cosas futuras, las cosas pasadas, las cosas presentes, todo está contenido en Él. Todo tiene sentido por Él. Entonces, este fundamento es importante. Entonces, vemos cómo realmente llegar a este amor nos lleva a cumplir los mandamientos. Estos dos mandamientos que realmente cumple toda la ley y todas las cosas que fueron dadas en la ley. Amén. Y para complementar un poco esto, también vemos que estas cosas son necesarias para que los juicios de Dios, esta madurez debe estar allí, debe haber unos hijos maduros para que esos juicios de Dios, esa justicia que se anhela allí en el Salmo 137 al final, sean cumplidas. Y de hecho van a ser cumplidas porque el Señor allí mismo, si ustedes desean leer en algún momento allí en el capítulo 14 en Apocalipsis, empieza a ver este juicio hacia Babilonia. Y no solo hacia Babilonia, sino
todos los aliados, a todos los que la ayudaron. Amén, pero es necesario que haya una madurez, que haya un pueblo listo, un pueblo dispuesto, un pueblo lleno de ese amor de Dios y cuyo fundamento es Cristo. Dice en Romanos 12, versículos 19 al 21, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, la mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, hermanos, allí, si tomamos en cuenta este segundo mandamiento que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nuestro prójimo también es nuestro enemigo, hermanos. La venganza no es nuestra, sino es del Señor. Y va a haber un momento en que el juicio va a venir, pero debe haber un pueblo maduro. ¿Y cómo lo sabemos? Allí en el verso 15, allí mismo en Apocalipsis 14, nos dice, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces esto es esperanza, hermanos, porque a veces aunque no veamos que hemos llegado a una madurez, aunque veamos a veces que la iglesia no está madura, el Señor, la obra es del Señor, no nuestra. El Señor es el que hace todas estas cosas. El Señor es el que se va a encargar de que sus hijos sean maduros. Pero debemos tener corazones dispuestos. Debemos estar atentos a escuchar y a poner por obra esto que escuchamos. No es solo escuchar, sino hacer. Poner todo por diligencia para que estas cosas tengan cumplimiento. Amén. Entonces, realmente, en pocas palabras, esta paciencia de los santos del verso 12 que acabamos de leer son santos maduros, obedientes a la voz de Dios, que escuchan. Pero esto requiere madurez. Como hablamos, a veces hablamos a los niños, a nuestros hijos, cuando están pequeñitos. Inclusive yo creo que nuestros padres a nosotros mismos nos hablaban una y otra vez, nos repetían y nos repetían y nos repetían las mismas cosas hasta que algún día realmente escuchábamos y hacíamos estas cosas. El Señor nos habla y nos ha venido hablando semana tras semana, pero debemos estar dispuestos a poner por obra estas cosas que el Señor nos ha venido hablando. Él quiere que maduremos, mis amados. Y ya, aquí ya vamos finalizando y esto es realmente, espero que también sientan ese gozo que trae esta palabra, porque realmente todas estas cosas pueden ser complicadas, difíciles para nosotros en muchas ocasiones. La carga del mundo es difícil. Estar separados a veces es complicado. Pero aquí en esta parte final vamos a ver el por qué todas estas cosas valen la pena, por qué vale la pena pagar el precio, por qué vale la pena cada día tomar nuestra cruz y seguir al Señor, por qué vale la pena dejar nuestro antiguo modo de vivir, por qué vale la pena dejar todas las cosas perecederas de este mundo. Y ya vamos a verlo ya acá finalizando. Vamos a Apocalipsis, seguimos allí en Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a leer los versos del 1 al 8. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro,
porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, y así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, nuevamente, mi hermanos, allí volvemos, que hay unos santos que se les ha dado el vestirse de lino fino, que son acciones justas. Pero para hacer estas acciones justas nuevamente, hermanos, vemos que debe haber una madurez. Y es hermoso ver cómo en estas palabras, en el Salmo 137 no había alabanza, habían colgado sus arpas en los árboles. ¿Cómo poder cantar? ¿Cómo alegrarnos en tierra de extraños? Pero hermanos, es necesario que pasemos por esta cautividad para que podamos madurar, para que la mies esté madura y el Señor venga, para que los juicios, para que la justicia divina venga. Amén. Aquí vemos cómo la justicia que se deseaba allí en el Salmo 137 va a ser cumplida, va a ser dada. Vemos cómo no había alabanza, pero acá vemos toda esta alabanza gloriosa. Y aún el Señor no termina allí, hermanos. Vamos allí a Apocalipsis 21, versículos 9 al 11, ya para terminar. Apocalipsis 21, del 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y allí dice, teniendo la gloria de Dios. Entonces, hermanos, qué glorioso, qué cosa tan maravillosa, qué esperanza nos da el Señor, que va a haber, que va a tener una esposa, el Cordero, una esposa madura, llena de obras justas, una esposa que cumple los mandamientos de Dios y que tiene a su esposo, a Cristo, como esa fe, como el fundamento, como su razón de ser. Pero esta es la razón, mis hermanos, por la cual el Señor nos mantiene cautivos, por la cual debemos madurar, porque todo va a volver al comienzo. Esta iglesia, esta esposa va a reflejar la gloria de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y qué más semejanza que reflejar, que mostrar, que tener la misma gloria de Dios. Y como esposa unida a su esposo, serán una sola carne, serán uno solo. Por eso aquí esta maravilla de que no reflejaremos, no mostraremos en algo la gloria de Dios, sino que tendremos la misma gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, gracias al Señor por esta palabra y realmente roguemos día a día
Pidámosle a su Santo Espíritu, al Espíritu Santo, que día a día nos lleve a recordarnos estas cosas, que nos ayude a madurar, que nos ayude a mantenernos diligentes, firmes, manteniendo en nuestra mente estas promesas que van a tener un cumplimiento en el tiempo del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra.